Estimados amigos, muy buenas noches. Como siempre, es un gran placer y un honor saludarlos en un episodio más de este programa Aprender y Compartir. Esta ocasión tenemos la amable compañía de dos compadres y además entrañables amigos, dos personas que tienen caminos en espacios diferentes en ocasiones, pero que finalmente siempre vuelven a juntarse. Ya nos enteraremos paso a paso de estas historias, de estas experiencias que nos van a compartir nuestros buenos amigos Alex y Paco. Mi querido Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí contigo y sobre todo también de compartir este espacio con mi compadre Francisco. Saludos a todos. Muchas gracias. Por supuesto, un placer, Alex. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Chuck. Un gusto y un placer estar aquí. De verdad, agradezco mucho la invitación y bueno, compartir este momento y este tiempo, esta charla de amigos con mi mejor amigo, pues es creo que un privilegio. Gracias por la invitación. Encantado, encantado. Y amigos y amigas, en realidad Alex es Augusto Alejandro Galán Magaña. Muy pocos lo saben, pero ese es su nombre completo. Y él es licenciado en Sistemas de Cómputo Administrativo y tiene una trayectoria de más de 30 años trabajando en el ámbito de empresas internacionales. Ha tenido capacitación amplísima con posgrados en la UDLA, algunos de ellos en el ITAM, también en MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, entre otros. Tiene una carrera muy amplia en corporaciones, en empresas internacionales como Kraft, Philip Morris, Novartis, Scotiabank y obviamente en Costco, donde tiene una trayectoria muy destacada. Y realmente él ha desarrollado una carrera como especialista tecnológico en administración, tanto de retail, de bienes de consumo, en el área financiera, de los cuales nos va a hablar más tarde. Y obviamente jugó fútbol americano. Un destacadísimo jugador de fútbol americano como corredor de balón, siempre espectacular. Y participó, pocos lo saben, pero inició en el Club Perros Negros de Naucalpan para después jugar el resto de infantiles, juveniles e intermedia con los Redskins, en donde lograron un campeonato en temporadas muy, muy reñidas, dos subcampeonatos con un equipazo que tenían en intermedia. Justamente en su última intermedia, Alex es el líder anotador de la FADEMAC en una liga muy, muy competitiva, y de ahí sube a Liga Mayor con los Cóndores de la UNAM, en donde participa por 3 años, siendo campeón nacional en 1986, y ha continuado su carrera deportiva en espacios diversos, y justamente se está preparando ahora para una rodada, así le llaman a estos atletas que andan en la bicicleta en rutas por el sureste. ¿Qué nos puedes complementar, mi querido Alex, de esta extraordinaria trayectoria profesional que has vivido en ámbitos internacionales? No, muchas gracias por la presentación. Es difícil mejorarla ya con todo lo que dijiste, ¿eh? Pero mira, yo te puedo contar que lo principal para mí es poder haber acompañado el desarrollo de mi carrera con el deporte, ¿no? Desde muy temprana edad es algo que para mí es sumamente importante y me ayudó a tener toda esa disciplina que se necesita para poder lograr las metas que uno busca, ¿no? En la vida. Y paso a paso me fui
dando cuenta que era un elemento que me daba toda esa fuerza que yo necesitaba para después plasmarla tanto en los estudios como en la familia y luego en el ámbito profesional, ¿verdad? Y yo creo que es la mejor combinación que puede existir. A mí me permitió desarrollar esta carrera profesional en la que hoy me desempeño en una área muy especial que pareciera que somos un mal necesario para las empresas, pero en realidad la tecnología es hoy lo que más necesitan las empresas para poder dar un paso adelante, para poder desarrollarse, ¿no? Y yo he tenido la fortuna de estar en varias empresas multinacionales que han necesitado ese tipo de aplicación tecnológica y me ha permitido progresar así en mi carrera, ¿no? Tengo, como sabes, 32 años ya aplicando tecnología de la información para las compañías y hoy por hoy pues es lo que funciona para poder desempeñarse dentro de un ámbito muy competitivo, ¿no? No es para menos. Hoy mismo estamos utilizando la tecnología para esta entrevista, ¿no? Para esta plática. Totalmente de acuerdo, Alex. Y la verdad es que esto que tú mencionas es muy valioso porque ese espíritu de los principios y los valores del deporte, del fútbol en particular, se han aplicado plenamente en este desarrollo profesional. Y omití mencionar que también tuviste una aventura muy bonita en Filadelfia, en donde jugaste en una de las preparatorias más competitivas de la ciudad, Archbishop McDavid. McDavid, de un gran prestigio en Filadelfia, y también ganaste una competencia muy popular para jóvenes que organiza la NFL en las diferentes ciudades, que es Punt, Pass and Kick. Y ese lo ganaste siendo adolescente allá en Filadelfia. Así que enhorabuena. Marcas el paso para que ahora platiquemos de tu compadre, nuestro querido Paco, que en realidad es Francisco Javier Rueda Limón. Él es ingeniero mecánico electricista, egresado de la Universidad La Salle, y tiene, al igual que Alex, una serie de estudios de posgrado y de especializaciones y certificaciones internacionales y en administración, destacando de una manera muy especial algunos años en los que él estudió nada menos que en Texas A&M, en una de las universidades más distinguidas de Texas y de los Estados Unidos, y lleva ya alrededor de 30 años trabajando en la industria petrolera, del gas y de los hidrocarburos, de una manera muy especializada, lo cual lo ha llevado a diferentes países con responsabilidades diversas a niveles de dirección y de administración. Y por supuesto nos platicará de ello en unos minutos. A mí me corresponde compartirles que él jugó 18 temporadas fútbol americano desde muy pequeñito. Y él inicia con los Destroyers para después participar en los Cadetes y después una amplísima trayectoria con los Redskins, donde además de jugar hasta la intermedia, donde coincide justamente con Alex, ganando algunos campeonatos infantiles y 2 finales de FADEMAC en intermedia, también fue coach por varios años en el club de los Redskins. Entonces, ambos son muy representativos de una época muy bonita que vivió Redskins. Y Paco igualmente sube a Liga Mayor y juega 5 años con los Cóndores de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde además es seleccionado de los Pumas sus 5 años, campeón nacional en 2 ocasiones, en 1986 y en 1990. Llega como campeón y se despide como campeón, y además como seleccionado nacional en un año, siempre jugando como quarterback, muy disciplinado, muy calculador, siempre seguro, muy cerebral, cualidades que siempre lo distinguieron
y que ahora le permiten hacer lo que hace. Sigue viviendo retos deportivos, participando en triatlones, en Ironman. Platícanos un poco más de esto, Paco. Platícanos de tu trayectoria profesional. Bueno, antes que nada, Chuck, muchísimas gracias por la introducción y todas estas palabras tuyas tan generosas. Yo creo que cuando tienes la oportunidad de dedicarte a un deporte tan completo como lo es el fútbol, tienes la fortuna de poderte formar en diferentes, en un espectro de 360 grados, en un espectro integral, no solo como deportista, sino también como ser humano y como profesionista. Y que en los diferentes aspectos que van conformando tu vida te dan la oportunidad pues de aplicar todo aquello en lo cual pues fuiste formado y tuviste la oportunidad y la influencia de mucha gente que compartió contigo y que te enseñó diferentes aspectos que fueron contribuyendo a que esta persona fuera en un crecimiento integral. Efectivamente, bueno, yo completé mi elegibilidad en 1990 con los datos que ya acabas de mencionar e inicio mi carrera profesional. Yo salgo de la Ciudad de México en el siguiente año, 91. Jamás volví a regresar a la Ciudad de México. Inicié mi carrera en una empresa en la cual he estado trabajando ya por casi 29 años. Como bien lo dijiste, es una empresa mundial muy dedicada al desarrollo tecnológico y de servicios para la industria petrolera en particular, que tiene que ver con la construcción y la puesta en producción de pozos petroleros. Bueno, dentro de mi carrera, como bien comentaste, tuve la fortuna de poder estar en diferentes lugares. Residí en Estados Unidos por un tiempo, muy pegado en la parte de tecnología, tomando el liderazgo para toda Latinoamérica, lo que hacíamos. Después tuve la oportunidad de radicar en Ecuador por otros 3 años. De ahí fui a Argentina por otros 4 años. Y bueno, desde ahí he conocido bastante bien toda la región Latinoamérica en esta industria del petróleo y del gas, y que hace aproximadamente 10 años me permitió regresar a mi país después de haber tenido unos 10 años fuera, más o menos, 10, 11 años afuera. Tuve la oportunidad de regresar y compartir todo este conocimiento con mis compañeros ahora. Muchísimas gracias por ampliar tan valiosa información, mi querido Paco. Y amigos y amigas, como ustedes pueden apreciar, tenemos 2 especialistas, 2 personas que han dedicado su vida profesional a justamente desarrollar el tema de esta noche, proyectos. ¿Cómo desarrollar proyectos en el deporte, en la organización y en la familia? Y la verdad es que en términos generales, hablar de proyectos es hablar de una serie de actividades que están encaminadas a satisfacer una necesidad, a resolver un problema, a obtener ciertos objetivos y metas, y es realmente trabajar, el desarrollar un plan de trabajo que tiene una serie de particularidades, que tiene que ver con quién lo hace, cómo lo hace, en dónde lo hace, tiempos definidos, presupuestos, necesidades físicas, humanas. ¿Qué te parece, mi querido Alex, si iniciamos platicando en términos generales cómo se desarrolla un proyecto en el deporte? Sí, claro. Mira, yo creo que existe primero que nada un objetivo, ¿no? Debe de existir un objetivo para alguien o un grupo de personas que quieren alcanzar
ese mismo objetivo. Entonces, lo que habrá que plantearse es cómo uno puede llegar a lograr ese objetivo, ¿no? Yo recuerdo mucho al doctor Rivas, Octavio Rivas, porque fue una persona que me inspiró en una plática justamente con los Cóndores en el 87, donde nos compartió su metodología, ¿no? Él decía, hay que primero tener muy claro ese objetivo. Después habrá que romper el objetivo en diferentes metas y después ver cómo vamos a alcanzar cada una de esas metas. Pero una parte también muy interesante que me gustó mucho fue, hay que visualizar cuáles pueden ser los obstáculos que se te pueden presentar para cumplir esas metas. Y no solo eso, sino diseñar estrategias para salvar esos obstáculos y que te permitan llegar a las metas que te planteaste, ¿no? Entonces, a mí eso me ayudó muchísimo para definir una forma de hacerlo durante el deporte, ¿no? Creo que recordarlo hoy a 6 años de su fallecimiento, la verdad que me trae muchos recuerdos de esa plática y cómo esa plática surtió efecto en mi carrera deportiva y lo que yo he podido ayudar a otras personas en diferentes ámbitos, equipos, a transmitirles esto, sin ser el experto que era el doctor, desde luego, ¿no? Pero de ahí yo lo adopté y creo que es algo que funciona muy bien. Extraordinario, Alex, si es que esto conecta con qué, cómo y para qué. Como tú mencionabas, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo lo voy a desarrollar? Esos objetivos, estas metas. ¿Y para qué? El lado sustancial, ¿verdad, mi querido Paco? Esto que tan valiosamente nos comparte Alex es algo que muchas veces los coaches y sobre todo los propios jugadores dejan de atender. Muchas veces el atleta solo sigue una inercia. Y qué valioso es poder detenerse y poder establecer esos objetivos, esas metas y esa razón de ser para llevar a cabo los proyectos, ¿verdad? Es correcto, Chuck. Yo creo que comparto en todo lo que acaba de decir Alex. Pensar en desarrollar un proyecto en el ámbito que este sea siempre es motivado por cosas buenas, por buenas intenciones, por la esperanza de tener o de hacer las cosas mejor, de obtener mejores beneficios o resultados, de no dejarse caer en la comodidad o en la displicencia. Nos da también la oportunidad de compartir nuestro conocimiento, así como de aprender de otras personas, de emplear de manera inteligente, como bien dijiste tú, los recursos, ya sea materiales o humanos, así como trabajar de manera eficiente en equipo, generando pues esas ideas, planeando y ejecutando acciones que lleven a alcanzar los objetivos que nos hemos trazado en el ámbito que tú lo quieras aplicar, y que esto, si lo hacemos de manera sostenida en el tiempo, nos da la gran oportunidad de una superación permanente mediante esa generación y ese flujo de ideas productivas, empleando el trabajo de equipo como un fin común, Michak. Y aquí hay algo muy importante en lo que ambos comparten. Realmente es una labor muy fina, mi querido Alex, el tener una visión, el visualizar al grupo, al equipo, para saber hacia dónde queremos llegar. Y justamente cuando hablamos ya de grupos deportivos, de un equipo, el establecer ese proyecto de equipo es una de las labores más finas y más complejas, ¿verdad? Sí, desde luego, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes es poderles transmitir lo que el grupo quiere y que todos lo entiendan como ese objetivo común, porque ciertamente uno solo no sirve que llegue a la meta.
tienen que llegar todos como equipo a la meta, si no el proyecto no se concluye exitosamente. Y esa parte de poder obtener lo mejor de cada uno de ellos bajo ese convencimiento propio, ¿no? De firme a las convicciones para alcanzar el objetivo es de las cosas más difíciles que puede haber en un grupo deportivo. Y esta firmeza en los principios y en los valores, Paco, es determinante. Para que exista un proyecto deportivo, tú lo hablabas, que sea bien intencionado, que esté reunido de principios y valores, tiene que haber una claridad en esa misión. ¿Para qué existe este proyecto deportivo? Y un compromiso, ¿verdad, Paco? Para que esa forma de vida sea respetada y practicada, ¿verdad? Totalmente, Chuck. Mira, yo creo que esto que tú mencionas de tener claridad a dónde va y a dónde ir, me remonta a algunas experiencias que yo tuve en el deporte, como lo fue la preparación de la temporada que hacían los Cóndores, que hacía el staff del Coach Diego, muy profesional, cuando el objetivo era uno, ¿no? Ser campeones. Y ese objetivo, mencionaba Alex de una manera muy clara, desmembraba diferentes actividades para llevarnos a ese objetivo, hacerte de la mejor gente, tener las mejores instalaciones, tener los mejores coaches, tener la mejor formación. En fin, una serie de factores que sumados, pues culminaban en ese objetivo que nos trazábamos cada año, cada temporada, y que de manera muy profesional pues siempre lo hicieron el staff dirigido por el coach Diego. Tuve la oportunidad también de conocer este tipo de planes en Estados Unidos de universidades como Texas A&M. Es increíble el grado de detalle que se ve y se analiza y se planea y se programa y se ejecuta con ese fin también. Y es que los proyectos, mi querido Alex, están ligados con la cultura. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué nos distingue? Y tiene que estar alineados. De otra manera, aunque un proyecto funcione muy bien en otro lugar, tropicalizarlo, adaptarlo, no siempre es la mejor opción. De hecho, es mucho, pero mucho más factible que un proyecto pueda existir si atiende las necesidades íntimas de esa cultura, de ese grupo de personas, ¿verdad? Sí, claro. Imagínate, la cultura, la gente la adquiere a través de la vida, ¿no? A través del tiempo que va desarrollando su vida, y son tantas variables que uno va acumulando que no necesariamente van a coincidir en el momento que está el equipo pensando en el objetivo. Entonces, ahí es donde viene, yo creo que un factor sumamente importante, que es la comunicación y el liderazgo, ¿verdad? Puede ser un liderazgo nato de alguno de los miembros, o simplemente, como mencionaba Francisco, alguien que dirige el grupo, como en este caso nos tocó ver al coach Diego, ¿no? La facilidad de palabra, la facilidad de convocatoria, de comunicar claramente las cosas, es lo que hace que esa cultura pueda tener una cohesión entre todos y pueda hacer justamente el que se consigan los éxitos, ¿verdad? Y además que preserve una cultura, porque el proyecto deportivo, amigos y amigas, va más allá de una temporada. Podemos tener un gran año, pero hay que estar pensando en 3, 4 años después. Podemos tener una excelente generación, pero tenemos que estar también conscientes de que hay que generar otros grupos que generacionalmente mantengan
esa filosofía y esos estándares competitivos para que verdaderamente sea reconocido como un proyecto y no como un éxito aislado. Y esto, mi querido Paco, tiene grandes similitudes con la vida organizacional. Sin duda el fútbol, el deporte en general, pero el fútbol de una manera muy específica, se parece muchísimo a la vida de la empresa. ¿Cómo desarrollar proyectos en el ámbito organizacional, Paco? Bueno, yo creo que todos en gran medida que hemos tenido la oportunidad de ser parte de una empresa o de ser o tener una empresa, sabemos que el crecimiento y el funcionamiento de una empresa no es una cosa sencilla de hacerse en un ámbito tan competitivo como en el que hoy día vivimos. Existen muchos factores en función de qué tan bien desarrolles tu talento, que aún, ya lo decía Alex, cuando la tecnología siempre está presente y no la podemos negar ni podemos ya vivir en este momento sin ella, el talento humano es el que marca una diferencia o sigue marcando, y creo que la va a seguir marcando durante muchos años todavía por delante, para saber si una organización desarrolla planes exitosos. Considero que el factor humano, la administración del talento, el trabajo en equipo y la claridad de los líderes en una empresa de transmitir esos objetivos hacen que los planes se hagan exitosos o no en el tiempo. Muy importante también creo y considero el factor de entender el timing que lleva no solo desarrollar un proyecto, sino también el timing de alcanzar esos objetivos, porque buscamos siempre que esos objetivos, como bien dices, no sean a un año, sino buscar a mediano y largo plazo. Y esto que nos dices, Paco, tiene una íntima relación, mi querido Alex, con la vida competitiva. Es decir, el desarrollar proyectos requiere estar atento al entorno. Hablaba Paco de los tiempos y también hay que comprender la naturaleza del negocio y la competencia que tenemos, ¿verdad, mi querido Alex? Sí, claro. Yo lo aprendí mucho cuando trabajé en Pepsi, con la famosa guerra de las colas, ¿no? Era una constante batalla de negocios porque era promoción por un lado, promoción por el otro. Y así es la vida de los negocios, ¿no? Hay que ganar el mercado para poder destacar en el negocio donde uno se está desempeñando, ¿no? Y yo creo que la alta competencia es lo más importante que puede tener una empresa para poder sacar lo mejor de ella. Porque si no hay competencia, uno puede estar cómodo y puede llegar a perder esa comodidad o ese dominio del mercado cuando viene alguien nuevo, cuando viene un nuevo integrante, un nuevo participador en el mercado, ¿no? Entonces, es una parte sumamente importante la competencia y tiene que ver con cómo se desarrollan los proyectos. Yo te diría que la parte más importante de un proyecto es terminarlo, porque de nada sirve tener proyectos que duren y duren meses y no se ponga en marcha, ¿no? A mí en lo particular lo que me gusta de trabajar en la tecnología es justamente eso, ¿no? Que podemos tener tecnología que se puede implementar rápidamente
y empezar a dar resultados rápidamente sin tener que esperar programas tan largos, aunque tiene una importancia, desde luego, lo que dices, de tener esa continuidad en el tiempo, pero la tecnología tiene que estar en marcha de inmediato, ¿no? Porque esa competencia la requiere y no hay forma de esperarla, ¿no? Totalmente de acuerdo y me reía yo un poco porque, amigos y amigas, esa lucha, esa guerra de las colas no era de las tortillas, ni de otro índole, era Pepsi Cola y Coca-Cola. Pero lo que amablemente nos describe Alex, con esa claridad y con ese conocimiento de causa, es algo muy ilustrador, porque, mi querido Paco, realmente el tener proyectos habla de ir hacia adelante. Y el terminar los proyectos tienen que reflejar un cambio. Para que haya un proyecto, tiene que haber una transformación. ¿Y cómo lograr esto en la empresa, mi querido Paco? Bueno, esta es una parte muy importante porque nosotros debemos ser capaces de identificar a las personas que son transformadores. Los perfiles de las personas son diferentes, los temperamentos son diferentes, pero hay un perfil específico de personas que tienen la capacidad de transformar la empresa. Esas personas, mediante su liderazgo, van a ser capaces de mover, de hacer equipos, de colaborar, de trabajar en un plano de 360 grados de comunicación y de colaboración para hacer que toda esa empresa se mueva, se transforme y alcance esos objetivos. Algo muy importante, creo que hay sin duda alguna en todos los ámbitos gente con grandes capacidades para planear, pero no todos son capaces de ejecutar y de ejecutar bien. De hecho, podría ser esto otro tema aparte, fascinante, de cómo pasar de la planeación a la ejecución, que realmente es, como decía Alex hace un momento, ¿no? De nada sirve tener grandes planeadores si no tienes gente que ejecute y ejecute bien. Totalmente de acuerdo y evidentemente a un nivel macro, a un nivel institucional, organizacional, para eso existe la planeación estratégica, planes a corto, mediano y largo plazo, pero también cualquiera de nosotros, en cualquiera de nuestros ámbitos, podemos tener proyectos específicos en la pequeña empresa, podemos tener planes específicos en un negocio familiar y todos siguen la misma columna vertebral, el mismo proceso de razonamiento, claro, con una adaptación de recursos, de espacios y por supuesto, ustedes han mencionado un elemento trascendente, mi querido Alex, la familia. Todo surge y termina, y en el mejor de los casos prevalece alrededor de la familia. Y uno de los proyectos más difíciles, pero más gratificantes sin duda, es cómo desarrollar proyectos en la familia. Mira, como preámbulo y como complemento al tema de los planes, yo te diría que en mi experiencia no existe un plan perfecto. Yo los describo como planes perfectibles, ¿no? Porque siempre hay imponderables. Y justo uno se plantea un plan de vida, ¿no? De tener su familia, cómo la quiere crecer, cómo la quiere desarrollar, cuántos miembros de la familia quiere tener, ¿verdad? Y en el tiempo se van presentando muchas cosas, ¿no? Que eso es parte digamos, del talento, como se mencionaba, que uno debe demostrar para poder ir ajustando esas variables que se van dando
porque justo tener una familia, en mi caso, ha sido el proyecto más complicado, pero para mí más bonito y más satisfactorio, ¿verdad? Llevo 20 años formando una familia con 5 hermosos hijos y hoy creo que estamos alcanzando esa plenitud, ¿no? De madurez entre toda la familia y poder convivir para salir adelante como personas. Absolutamente de acuerdo. Gracias por compartir, Alex. Y hablar de un proyecto familiar, mi querido Paco, es hablar de un reto. ¿Cómo enfrentar el reto de un proyecto familiar? Bueno, yo creo que tiene que haber definitivamente el trabajo en equipo es algo fundamental. Hay 2 pilares que es en igualdad de importancia, que son los padres, los cuales pues conciben un proyecto de vida, ¿verdad? Y ese proyecto de vida es la familia, es decir, se inicia con una idea común, ¿sí? Una idea común que sea lo que ambos quieren, ¿verdad? Que sea fundamentada en los valores de ambos que quieren para sus hijos, que quieren transmitir para sus hijos, que sea fundamentada en el matrimonio como pilar de esa institución familiar y que sí, definitivamente comparto en la opinión de mi compadre que pues nos tocó de alguna manera ser padres de familias de igual número de hijos. Él tiene 5 hijos, yo también tengo 5 hijos. Y en el camino vas encontrando muchísimas eventualidades que te hacen reaccionar, que te hacen pensar, que te desafían. Y desafían a los padres, a ambos, en diferentes aspectos, pero que al final, digamos, cuando ves que ese trabajo incansable por muchos años empieza a tomar fuerza, empieza a tomar forma, empieza a tomar camino, pero sobre todo empieza a tomar inercia en tus hijos, los cuales van creciendo y van tomando sus propias decisiones. Creo que eso es lo que al final te da el motivo de por qué vale la pena un proyecto como familia. Qué importante, Paco y Alex, lo que ustedes amablemente nos comparten, porque ya hicimos un recorrido muy rápido por el deporte, por la empresa, ahora en la familia, encontrando todas estas similitudes y particularidades, pero a diferencia del deporte y la familia, en donde sin duda el abandonar, el renunciar es algo doloroso y trascendente, en el proyecto de vida familiar es mucho, mucho más trascendente. Estamos en 2021, las generaciones han cambiado, evolucionado en múltiples formas. La desintegración familiar existe de una manera muy latente. La familia tiene modelos muy diversos y cada uno de estos espacios es respetable, pero el cómo encontrar compromiso en cualquiera de esos modelos es justamente lo que da vida a ese proyecto, ¿verdad, mi estimado Alex? Sí, claro. Desde luego que el compromiso es lo que marca el paso en un matrimonio, ¿no? En una familia. Y sin duda, cuando vas, en el caso nuestro, que nuestra familia va creciendo, pues el compromiso se va incrementando, ¿verdad? Y como dices, no hay forma de claudicar, ¿verdad? Porque ese compromiso prevalece.
tienes gente por la que debes de luchar y no puedes dejar que la unión familiar se desvanezca. Al contrario, tienes que luchar con tu pareja para que siempre esté unida y que logre ese núcleo, ese espacio donde todos los familiares, en este caso, puedan desempeñarse, cada quien en su ámbito, y puedan desempeñarse también exitosamente, ¿no? En cada uno de los niveles, porque al final de cuentas, lo que representa ese compromiso, pues justo es otorgarles una oportunidad en la vida para que ellos logren también cosas importantes. Absolutamente de acuerdo, Alex. Y aquí vivimos, Paco y Alex, una dinámica, una sinergia muy peculiar. Para poder funcionar en el deporte y en la empresa, en el mejor de los casos, debemos construir desde la familia. Cuando el proyecto familiar es sólido, esos integrantes se incorporan al deporte y a la empresa de una manera lógica, natural y exitosa. Al mismo tiempo, cuando en el deporte aprendemos herramientas y las maduramos en la empresa, regresan a nuestra vida familiar, ¿verdad, Paco? Como herramientas que podemos traer para fortalecer ese proyecto familiar. ¿Cómo se da esta comunicación y cómo se da este fenómeno, mi querido Paco, de una manera integral? Bueno, esto, lo que comentas, Chuck, es fundamental. Es el motor de todos aquellos que hemos tenido ya una trayectoria en diferentes ámbitos, cualquiera que esto sea. Es muy difícil ver un éxito o un proyecto ajeno a la familia como fundamento, como pilar, como cimiento, para que tú puedas desarrollar tu máximo potencial. Si tú estás bien en tu ámbito familiar, con sus retos que esto implica, en mi caso, han sido unos años, 26 años de aprendizaje continuo con mi esposa desde un inicio, porque nadie sabe ser padre o nace siendo o sabiendo ser padre. Vamos aprendiendo con muchos errores, pero también llega un momento que todo ese cúmulo de experiencia que decía un profesor que yo tenía, Fernando Chong, en la universidad, y decía, ¿saben ustedes cuál es el significado de experiencia? Y bueno, pues unos decían sus opiniones, y él decía, no, es la suma de todas las tonterías, pero en una palabra altisonante, que cometemos en nuestra vida, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que cuando tú has pasado por tantas vivencias y tantas experiencias en diferentes ámbitos en tu vida, llevarlo a la familia, tienes la gran posibilidad de haberlo filtrado, ya haber sabido lo que es bueno, lo que es malo, dónde te puedes equivocar, dónde eres más susceptible a fracasar, dónde eres más susceptible a ser exitoso. Y entonces, pues en comunión con el pilar que tú tienes a un lado, pues trazan ese plan y van construyendo en el camino, transmitiendo eso a los hijos para que, como bien dices tú, en un futuro ellos puedan aplicarlo, ¿verdad? Darles a ellos las herramientas de que lo lleven a la organización, que lo lleven a su sociedad, ¿verdad? Cualquiera que vaya a ser en algunos años y las condiciones que vayan a ser, y al deporte también. Qué importante y qué valiosas palabras las que ambos comparten. Y justamente el nombre de este programa es Aprender y Compartir. Y lo que ustedes están describiendo es justamente ese ejercicio
alrededor de proyectos familiares. Un cúmulo de experiencia, de aprendizaje, de cometer errores, pero también de festejos, de yardas ganadas, de campeonatos pequeños ganados, de esa gran recompensa que nos da la vida al vivir un proyecto familiar, con las características, con las particularidades que cada quien defina desde su propio entorno íntimo. Mi querido Alex, ¿qué tal si le damos un giro a esto y te proyectas equipado? Ahí está Alex Ganán, equipado, joven, corriendo, rápido, elusivo. ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué proyecto deportivo recuerdas hoy del que tú hayas sido parte, que te ayudó a comprender qué, cómo y para qué querías ser deportista? Pues quizás sea el momento donde me fijé ser corredor, ¿no? Porque yo empecé mi carrera jugando como ala cerrada y después me gustó más la carrera porque justo el último año, la última semana de ese primer año, no vino a jugar el fullback. Tuvo un problema y yo jugué de fullback. Y ahí me dieron la bola 20 veces en el partido y me encantó. Y desde allí me fijé, voy a cambiar de posición y hacia adelante, ¿no? Voy a ser corredor. Y justo yo creo que eso fue algo que marcó mi carrera deportiva, ¿no? Porque me moví a un lugar donde realmente me sentía cómodo, donde uno realmente puede estar disfrutando lo que hace, ¿verdad? ¿Qué edad tenías? ¿En qué año fue esto? ¿Lo recuerdas? Sí, eso fue en el 80, de 80 a 81, digamos, que pasé de Perros Negros a Redskins y tenía 15 años. Empecé a los 14 y cumplí 15 ya cuando estaba en Redskins. Y fue donde pude desempeñarme como corredor, te digo, y me encantó. Eso fue lo más bonito que pude tener en el deporte del americano. Excelente. Y para ti, Paco, ¿qué viene a tu mente cuando piensas en tu experiencia deportiva como parte de un proyecto, algo que te haya dado a ti ese incentivo para desarrollarte? Bueno, yo creo que sin duda, Chuck, el proyecto que marcó para mí algo muy, muy importante siendo quarterback fue el pasar de un equipo en el que yo jugaba en Redskins, en juveniles, intermedias y algo de algunas infantiles, a Liga Mayor. Yo veía con gran admiración por muchos años a los Condors, los seguía. Y me fijaba, siempre fui quarterback. En algún año jugué también en la defensiva, pero mayormente fui quarterback. Y ver a todos esos grandes quarterbacks, para mí eran íconos. Cuando nosotros llegamos a Cóndores, que llegamos quizá de una manera muy diferente a los que llegaban gente de los semilleros que en aquel entonces eran de Cóndores, ¿no? Gamos, Leones, de Villa Olímpica, Pumitas, las mismas prepas, ¿no? Del sistema de CCH. Nosotros no, de hecho, mi compadre y yo fuimos invitados a participar a la pretemporada de Liga Mayor con los Cóndores. Llegamos de rebote, esa es la verdad, porque al que sí invitaron fue a Mario Almada, que era nuestro gran amigo, y que lo invita el coach Chillo Velasco, Guillermo Velasco, lo invita, pero pues como éramos tan amigos, él nos invita a irnos a probar.
Y bueno, en esa transición, para mí fue un objetivo muy alto el poder tener esa oportunidad de brincar, de dar un brinco muy, muy grande, que para mí era algo mayúsculo en ese entonces, poder siquiera quedarme en el equipo, porque había muy buenos quarterbacks en aquel entonces. Bueno, siempre ha habido muy buenos quarterbacks en los Cóndores. Y ese proyecto para mí fue algo que me motivó y me hizo pensar que podía hacer las cosas, que tenía la capacidad de poder aspirar a algo, siempre a algo mayor y poder alcanzar los objetivos. Ahora, qué interesante porque ambos, tanto Alex como Paco, siguen activos de una manera competitiva, por supuesto, en un terreno de acuerdo a su edad, pero con el mismo espíritu competitivo, tanto en el ciclismo como en el caso de los triatlones. ¿Qué nos puedes platicar, Alex, de esta etapa tuya hoy, a los más de 50 años, siguiendo con proyectos deportivos? ¿Qué te inspira? ¿Qué te mueve para seguir practicando el deporte? Mira, sin duda, alguien que me motiva mucho es mi familia y principalmente mi esposa, ¿no? Mi esposa hace mucho ejercicio y juntos decidimos inscribirnos a una carrera de mayor reto, ¿verdad? Esta carrera también es un reto para ella porque ella nunca ha sido ciclista. Bueno, yo menos, no hemos sido ciclistas. Y de un año para acá que nos fijamos esa meta, es justo hacerla juntos la carrera, llegar juntos a la meta, ¿no? Entonces, también inspirado por unas palabras de un maestro que tenemos de yoga en común, donde nos dice que hay mucha gente que a esta edad, que en realidad es una edad joven, ¿no? Se dice que ahora los 50 son los nuevos 40, ¿verdad? Entonces, este profesor nos dice que hay mucha gente que dice, yo ya no puedo porque soy viejo, cuando en realidad estamos en una etapa de plenitud y hay que aprovechar para llegar bien a viejo, ¿no? Entonces, esas palabras nos motivaron mucho y pues pretendo terminar esta carrera ahora en fin de año de 80 kilómetros, que va a ser en la isla de Cozumel junto con mi esposa. Entonces, de ahí vendrán otras más que queremos seguir haciendo. Qué interesante esto que nos compartes, Alex, porque la mayoría de los que practicaron fútbol terminan su vida altamente competitiva alrededor de los 22, 23, tal vez 24 años en algunos casos. Y ya viene muchas veces un periodo degenerativo a edad muy temprana, no solo en lo físico, sino también en lo mental y en el peor de los casos, Paco, hasta en lo espiritual. Hay gente que de pronto terminó de jugar Liga Mayor y vive una crisis existencial y se aleja del deporte. ¿Cómo mantener ese espíritu alrededor del deporte? Ahora tú lo estás haciendo con una especialidad como el triatlón, como el Ironman. ¿Qué nos puedes platicar de eso? Bueno, yo creo que es de alguna manera, Chuck, a todos nos pasa o vivimos este estado que tú comentas. Yo creo que es tal la intensidad con la que vives, con la que vivimos esta etapa de cuando fuimos jugadores, en el aspecto físico y en el aspecto emocional, que de pronto sí llega después una etapa quizá un poco de cansancio, en donde empiezan otros compromisos y otras prioridades que empiezan a tomar fuerza, ¿verdad? Para desarrollarte ya en lo que va a ser, pues,
pues tu vida, llamémosle productiva, familiar, y que va a demandar pues un esfuerzo, pero ya es diferente, ¿no? Entonces, en el caso particular mío, bueno, yo me fui, dejé de hacer deporte por un buen tiempo. Siempre fui muy deportista hasta que terminé mi elegibilidad. Después, por cuestiones de trabajo, me casé y empezamos a viajar mucho. Si bien no lo dejé hacer del todo, tenía siempre un poco de actividad física. Pero llegó el momento cuando cumplí 50 años que un muy amigo mío, Ricardo Macías, me invita a conocer esta disciplina que es el triatlón. Yo, la verdad, lo primero que pensé a esta edad, como lo que decía Alejandro, pues el hacer tres disciplinas una tras otra resultaba un poco complicado, pero más allá de esto, la preparación, Chuck, que tiene este deporte es algo increíble y que me ha permitido en estos últimos 4 años, de mi vida, darme cuenta exactamente lo que Alex estaba definiendo. Yo a veces no me explico cómo puedo tener este nivel de condición física. Si bien es una competencia en la que va mucha gente de muchas edades, en realidad es un reto, yo así lo veo más que una competencia, es un reto contigo mismo, de poder completar, de poder demostrarte que puedes llevar una vida disciplinada, una vida sana, y que en esta disciplina puedes encontrar muchas otras cosas que te van haciendo falta en tu camino, como la parte espiritual, como la parte familiar, de integración familiar, como esa situación en la cual tu cabeza puede tener esa condición de serenidad para pensar las decisiones que tienes que tomar en tu empresa. Entonces, he ido aprendiendo mucho los beneficios y viviendo esos beneficios que me ha dado esta disciplina. No ha sido fácil, te soy honesto, no ha sido fácil, pero considero que soy un afortunado de haber tenido la oportunidad de ser un deportista siempre y que pues el cuerpo de alguna manera pues tiene su memoria y ahí está. Al final de cuentas, Alex y Paco, nos remite a un estilo de vida. Exacto. Nos remite a tu esencia. Y así como en la línea de golpeo o en una novatada o en un juego importante o en un clásico o en un Cóndores Águilas Blancas que ustedes vivieron de manera tan intensa, la verdadera novatada es pagar la renta, el decir lo siento, el decir perdón, el tocar puertas, el ayudar a otros en la familia, en el vecindario, en la vida profesional, tener la humildad para aceptar nuestros errores. Y en el deporte muchas veces construimos herramientas para un proyecto de vida, pero también corremos el riesgo, Alex, de quedar atrapados en el ego, en el momento de gloria o de aspiración, sin seguir cumpliendo con esos procesos que requiere un proyecto de vida, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que se requiere mucha serenidad, ¿no? Se requiere mucha humildad, tú lo decías, para poder reconocer primero la persona que eres y lo que tienes para dar a los demás, ¿no? Cuando has alcanzado un nivel tal como algunos lo pudimos llegar a tener, pues en realidad lo único que hay que hacer es aprovechar y compartir, ¿no?
me gustó mucho el título de este programa porque justamente es eso. Todas las experiencias que tenemos hoy debemos de buscar compartirlas con nuestros colaboradores en la empresa, porque ellos van a ser quienes se van a quedar hacia adelante, ¿no? O en los equipos donde podamos acercarnos, habrá que decir y compartir nuestras experiencias para que ellos puedan también vivir experiencias similares. ¿Y qué decir en la familia? Bueno, el compromiso más importante es que podamos darle todas esas experiencias a nuestros hijos y que nos escuchen para que después lo reflejen en sus propias vidas, ¿no? Absolutamente de acuerdo, Alex. Y Paco, creo que todo esto aterriza en la congruencia. Porque el padre de familia, deportista, tiene el gran reto y compromiso de mantener un estilo de vida. Él fue deportista y muchas veces termina la vida deportiva y viene un cambio en hábitos, empiezan los vicios y se generan una serie de procesos que nos alejan de eso que nos ayudó tanto a ser estudiantes, deportistas, voluntarios. Y qué importante, Paco, estar atento a mantener el rumbo para que ese espíritu del deporte se mantenga a través de los años, ¿verdad? Sí, yo creo que tocas un tema fundamental, Chuck, porque no podemos dejar pasar de largo el rol que tenemos en nuestra familia. Nuestros hijos están viéndonos, están aprendiendo todos los días de lo que hacemos, de lo que decimos, de cómo actuamos. Y algo que dices, que acabas de mencionar, Chuck, que es muy, muy importante, es la congruencia. Tú no puedes hablar de una cosa y hacer otra. Entonces, en mi caso, pues a través considero, pues uno tiene muchas áreas de oportunidad, pero donde yo creo que puedo dar mi mejor, o transmitir mi mejor idea a mis hijos, pues es a través del deporte. Y es algo de lo que me ha mantenido en estos últimos años en un nivel bueno de actividad física, de disciplina, de responsabilidad, de dedicación, pero sobre todo de tratar de ser ese ejemplo para ellos a través del deporte. Y además, mi querido Paco y Alex, finalmente es un círculo virtuoso en donde tanto en el deporte, en la empresa y en la familia, todo surge de ideas, de pensamientos, de creencias, de patrones de conducta y de una conexión con nuestra raíz, con nuestro origen de manera espiritual. Los juegos se ganan teniendo fe. Los juegos se ganan creyendo que los puedes ganar. Y los retos en la vida empresarial y en la vida familiar, por supuesto que tienen manifestaciones superlativas. ¿Cómo estimular un proyecto de vida, Alex, a través de la vida espiritual? Pues yo creo que hay que buscar ese balance, ¿verdad? Que una persona requiere para poder desempeñarse correctamente, ¿no? Tanto en la familiar como en el trabajo, tanto en lo emocional y físico como en lo espiritual. Y tal como lo dices, es yo creo que un motor, ¿no? Esas creencias que uno tiene y esas convicciones son las que te llevan a poder completar algo, a poder concluir algo. Entonces es fundamental revisarlas, tener una retrospección, ¿no? De en dónde uno puede aplicarlas y de ahí proyectarse para lograr cosas. Absolutamente. Y Paco,
este lado espiritual es el que te permite creer que puedes, como comentaba Alex en esa plática con el doctor Rivas, saber lo que quieres e irlo disectando y trabajar en el aquí y en el ahora y disfrutar el proceso, enfocarte en el proceso más que en el resultado. Ahí lo tienes en un lugar de tu mente, pero ¿cómo trasladar esto al día a día, mi querido Paco? Bueno, el ponerse, digamos, trazar un plan debe de incluir necesariamente metas cortas, porque las metas cortas, cuando tú vas alcanzando esas metas cortas, te van dando ese alimento y ese combustible, esa motivación de que vas avanzando, de que vas creciendo y de que vas cumpliendo con los objetivos que allá están, como bien dices tú, pero esos pequeños pasos que tú das y que vas alcanzando esas victorias tempranas, vamos a llamarle, te lo da el hecho de que tú tengas esa motivación, que tú puedas ser claro y puedas ir transmitiendo y no dejar pasar esos pequeños logros desapercibidos. Hacer mención con los miembros de tu familia de cualquier logro que va teniendo cada uno en sus diferentes ámbitos es muy importante. Y que igual se valore el 10 del chico de 11 años, que el 7 de uno de 13, que le cuesta más trabajo, ¿verdad? Que estuvo batallando todo el año y que al final, bueno, hizo su esfuerzo. Entonces, no dejar pasar esos momentos tan importantes en los que pues los hijos tienen una diferente capacidad, no una diferente capacidad, pero sí temperamentos y personalidades diferentes que los hacen alcanzar los objetivos con un tiempo diferente y de una forma diferente. Finalmente, mi querido Paco y mi querido Alex, como en el fútbol, una jugada a la vez, como en la empresa, una obra a la vez, y en la familia, un saludo, un abrazo, una lágrima, una alegría a la vez. Y así son los proyectos, ¿verdad? Finalmente es un proceso de aprendizaje. Para eso es el proyecto de vida. Y como decía Alex, el tener la responsabilidad y la conciencia de compartirlo. ¿Qué les parece si justamente jugamos un pequeño juego de 4 downs, donde ustedes pueden compartir y mencionar por nombre y apellido a personas valiosas que han permitido este proyecto personal de ustedes en la escuela, en la empresa, en la familia, en el deporte? ¿Y qué tal si iniciamos contigo, mi querido Paco, de quarterback en primer down? Estás a medio campo, vas ganando. ¿A quién te gustaría agradecer hoy, por nombre y apellido, por el impacto positivo que tuvo en tu vida como estudiante? Pues mira, en el aspecto, digamos, en la escuela, creo que pues en general tuve muy buenos profesores, pero creo que alguien que marcó algo muy importante fue una directora que tuve yo en la secundaria, Gloria Torices, y por algo muy particular, ella me enseñó mucho a ser limpio. Ella se tomaba el tiempo de revisarnos a la entrada a todos el cuello de la camisa, nos hacía el cuello de la camisa así para ver que estuviera la camisa limpia y los zapatos limpios. Y si no, te regresaba a tu casa. Y otro ingenierazo que tuve yo, Fernando Chong, que en paz descanse, en la universidad me daba máquinas, la clase de máquinas,
era un tipazo muy pequeñito, de origen oriental, pero hacía las cosas muy difíciles, las hacía fácil. Y esa era una gran enseñanza de él. Si ustedes como ingenieros tienen la responsabilidad de hacer llegar a la sociedad las cosas, de hacer que las cosas difíciles se hagan sencillas. Y tenía mucha razón. Excelente, Paco, un reconocimiento para ellos. Yo tuve una maestra que hacía algo similar, pero hacíamos trampa porque venía por el corredor y si nos tocaba la oreja izquierda, nos limpiábamos la oreja izquierda nada más, porque era por donde ella venía, pero si hubiera checado la otra, me regresaban a la casa también. Mi esposa me hace mucha burla porque dice, ¿cómo te puedes acordar del nombre de la directora de la secundaria? Qué bonito, cosas porque que te quedan grabadas. Y para bien, definitivamente. Alex, primer down por tu desarrollo como estudiante. ¿A quién te gustaría agradecer? Mira, en mi caso es algo bien particular porque desde luego pues uno tiene grandes profesores, grandes personas que marcan momentos, pero yo sí quiero agradecer a unas personas que me brindaron la oportunidad de estudiar en el extranjero, en Estados Unidos. El señor Ralph y Diane Kett y Paul Misner, que fueron patrocinadores y que me permitieron tener ese aprendizaje, ¿no? Fuera del país, que en aquella época era muy difícil tenerlo, ¿no? Yo estoy hablando de 1983. Pero además, no solo me ayudaron para eso, sino me dieron también una casa, una familia en el extranjero, lo cual me permitió aprender esa biculturalidad para después poderla reflejar en todas estas empresas que he podido trabajar internacionalmente. Extraordinario, sin duda un reconocimiento para él y para esta familia. Y en segundo down, mi querido Paco, por tu desarrollo profesional, ¿a quién te gustaría agradecer hoy? Al segundo down, ok. Bueno, he tenido grandes compañeros y grandes jefes. Sin duda, en la parte profesional, Juan Castañeda, que fue un ingeniero que me formó, que me hizo crecer mucho, me dio la oportunidad de tener esta experiencia internacional, y que, bueno, tuve una relación laboral exitosa, muy exitosa con él, siendo, a pesar de que él, me llevaba ya algunos años, pudimos coincidir como compañeros en buenas posiciones dentro de la empresa, y algunos otros, digamos, como altos ejecutivos en la empresa donde yo he trabajado, que he tenido la oportunidad de conocer y de que han dejado algo en alguna charla, gente que a veces increíblemente se toma el tiempo de platicar contigo, de invitarte un refresco, siendo presidentes de la compañía, sin importar cualquier cosa, con una humildad increíble, se toman el tiempo de preguntarte, o se tomaron en algún momento el tiempo de preguntarme a mí cómo me sentía, cómo iba, ¿verdad? Entonces, los que puedo mencionar, bueno, pues Gary Moore, Jeff Miller, Jim Brown, que han sido personas, al igual que Juan, muy, muy importantes en mi carrera. Excelente. Para ti, mi querido Alex, por tu desarrollo profesional, ¿a quién te gustaría agradecer? Mira, al igual que de los profesores, uno se acuerda de tantas personas en las que he podido compartir durante toda esta trayectoria profesional. Fíjate que yo he pertenecido en varias de las empresas, si no es que en todas, al directorio, ¿sí? Entonces, tienes a puros maestros trabajando contigo, y tal es el caso que yo ni siquiera me preocupé por tomar una maestría porque lo aprendía en el trabajo, ¿no? Entonces,
es difícil mencionar a alguien en especial, pero sí quiero mencionar a un extranjero, curiosamente también, el don buen César Vinocourt, quien fue la persona que me designó por primera vez como director. Y bueno, confió en mí después de haber visto todo lo que le entregaba yo como resultados, y eso fue lo que proyectó mi carrera profesional. Excelente, un reconocimiento para ellos y para él en particular. Yo veo que están completos, siguen siendo deportistas, estamos ya al medio tiempo y creo que ni han sudado. Entonces vámonos al tercer down, directito, mi querido Paco, por tu trayectoria deportiva. ¿Quién te viene a la mente? ¿A quién te gustaría agradecer hoy? Bueno, yo obviamente para tener, digamos, una carrera de tantos años, creo que es fundamental haber tenido guías que fueron nuestros coaches en diferentes etapas, ¿no? Tuve coaches increíbles en infantil, como el coach Hill, el coach Archie, que eran de aquel entonces eran de Águilas Reales. Alguien que conoces tú y que, pues, el año pasado fue una profunda tristeza que nos dejara el Fer Ramírez. Fue coach mío, yo a él lo tuve siempre como un jugador que con unas facultades increíbles, este, 3 o 4 años más grande que yo, pero fue mi coach en los Destroyers. El coach Enrique Zapata, que fue también antes y un después de mi concepción del fútbol americano en Redskins. Por supuesto, el coach Diego García Meravet, creo que no soy el único, pero muchos marcó una gran etapa de nuestra vida. Y atrás, pues, el coach López, el coach Jamán, coach López, que llegan a ser y te llegan a conocer mejor que tus padres a veces, ¿no? Porque conviven tanto, perciben tantas situaciones de frustración, de alegría, de éxito, de fracasos, que todos combinados son capaces de manejarlos y mantenerte siempre con el foco para no irte para abajo. Mi entrenador actual, por supuesto, Ricardo Macías, que es el que ha creído mucho en mí. Y hay dos personas que son muy especiales para mí, que han marcado un ejemplo. Uno es mi hermano, Eduardo Rueda, es un tremendo atleta, admiro su disciplina y su responsabilidad y los logros que ha hecho. Y otro, pues, aquí, mi compadre. Realmente yo aprendí de él tantas cosas, el haberlo tenido de compañero tantos años, fue aprender lo que es la responsabilidad, lo que es la disciplina, lo que es la entrega, el coraje, cómo debe uno el sacrificio que debe de hacer uno para llegar a ser competitivo. Esos serían, digamos, los más importantes. Excelente, por supuesto, en paz descanse nuestro querido Fernando Ramírez, y un agradecimiento, un reconocimiento para todos los coaches que has mencionado, por supuesto, todos ellos con una extraordinaria labor para bien de muchas generaciones. En tercer down, mi querido Alex, por tu trayectoria deportiva, ¿a quién te gustaría agradecer hoy? Era igualmente difícil seleccionar a uno solo, ¿no? Yo creo que sí le daría su lugar a una persona que me enseñó en el primer año cómo poder sacar ese coraje, ¿no? Para poder lograr cosas dentro de un equipo. Jorge Pérez Berti, de Perros Negros, que también estuvo en los Osos y en los Pumas. Yo creo que marcó un gran momento de mi carrera, ¿no? Y fue justo en el primer año. También creo que cuando llegué por primera vez a CU y escuché directamente hablar al coach Diego, sin duda dejó un sello especial en mí.
porque para mí es una persona totalmente diferente a todos los que conocí en México, ¿no? Yo creo que sobresale su labor, al menos de los que a mí me tocaron, ¿no? También pude haber mencionado otros de otra época, pero no me han tocado a mí. Entonces, de ese momento tan especial del coach Diego, de lo que inculcó en mí, a pesar de todas las cosas que sucedieron en mi carrera en los Cóndores, creo que no solo fue el valor deportivo, sino los valores que dejó en mí para mi vida, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante a final de cuentas. Y desde luego que mi compadre siempre fue una persona con la que pudimos desarrollar todas las actividades deportivas desde muy jóvenes. Y yo creo que me inspiró a mí tanta confianza desde el primer momento que lo recibí yo en los Redskins para venir a entrenar con nosotros, hasta pues ahora mismo, ¿no? Cada vez hemos ido de la mano, hemos ido caminando por la vida, cada quien en sus diferentes ámbitos, mucho tiempo trabajando juntos en un equipo para un mismo logro. Y bueno, convencido de que es la persona que más ha inspirado en mí el deporte. Excelente, muy bien jugado ese tercer down por los dos. Por supuesto, un saludo, un abrazo para Jorge y por supuesto para el coach Diego. Un reconocimiento, por supuesto, para la trayectoria de ambos y la gran labor que han desarrollado con muchas generaciones. Y en cuarto down, mi querido Paco, en la familia, ¿a quién te gustaría agradecer por tu desarrollo como miembro de una familia? Bueno, sin duda, mi esposa ha sido, la verdad que es una persona muy bendecida, muy afortunada de haber encontrado una mujer excepcional, con una capacidad de amar y de apoyar, con una generosidad increíble, y que ha sido para mí, bueno, pues ese pilar, esa guía en muchas de las cosas en las que, como te decía, va alguien corrigiendo los errores que tú vas cometiendo con una una paciencia enorme que nos ha tenido, pues no solo a mí, sino también a sus 5 hijos, y que siempre ha estado ahí para apoyarme en todos los proyectos en los que hemos estado juntos. Y, ¿puedes mencionar su nombre, por favor? Claro que sí, se llama Claudia Alaniz López. Ella es Exatec, egresada de TEC, es Larca. Y bueno, la verdad es que ha sido una aventura increíble estos 26 años con ella. Mi madre, por supuesto, una persona muy especial en mi carrera deportiva. Mi madre me siguió a todas partes. Yo empecé a viajar desde que estaba muy chiquito jugando americano, esos primeros viajes que nos íbamos a Estados Unidos a jugar, pues ahí iba mi mamá a todos lados, siempre, nunca se le complicó nada. Ella veía cómo hacía. Recuerdo muy bien, bueno, muchos viajes que hicimos, pero uno en particular que nunca supe hasta que llegó ahí al estadio, que fuimos a jugar en 1990, fuimos a jugar a la Universidad de Adams State en las Montañas Rocallosas. Era un viaje complicado porque había que tomar avión y había que tomar camiones para llegarle hasta allá. Y fuimos a jugar, y cuál va siendo mi sorpresa el día del partido, que la voy viendo ahí en la tribuna, y eso a mí me llenó de orgullo, de un sentimiento indescriptible, ¿no? Mi padre, que fue una persona siempre que puso el punto del coraje, de la disciplina, de la responsabilidad, ¿verdad? Y de luchar, siempre de luchar.
Lo vi toda su vida luchar por su familia y creo que eso a mí también me marcó para hacer lo mismo o mejorar lo que él hizo. ¿Puedes mencionar su nombre, por favor? Francisco Rueda Velázquez. Excelente. Pues muy bien, mi querido Paco. Ahora, Alex, cuarto down por tu desarrollo familiar. ¿A quién te gustaría agradecer? Pues mira, yo creo que a mi madre, María Elena Magaña Miranda, por haberme inculcado, por haberme dado esa fuerza de tener esa disciplina que se requiere para poder continuar en cualquier ámbito deportivo, ¿no? Y cualquier ámbito de la vida. Sin duda, ella lo logró conmigo, le agradezco y todo el tiempo estaré agradecido con eso. La quiero mucho, como todos queremos a nuestras madres, y forjó en mí pues esa pasión por el... Tengo un cariño especial por mi padre, que falleció hace 11 años, pero sin duda siempre me marcó esa dirección, ¿no? De aspirar por los sueños, ¿sí? Él siempre fue soñador y siempre me impulsó en el deporte, aunque él prefería otro deporte que era el fútbol, soccer. Él consintió que pudiera jugar fútbol americano con el solo hecho de lograr mis sueños, ¿no? Y para mí eso fue algo que realmente marcó mi vida, ¿no? Desde luego, por la dirección que me daba, ¿no? De nunca cesar en la lucha de conseguir esos sueños. Y pues hoy por hoy, el pilar que camina a mi lado, Aida Pérez González, mi esposa, es una deportista 100%, y ahora se ha convertido en ese siguiente motor que estoy necesitando, digamos, en esta segunda parte de mi vida, si la pudiéramos dividir, para poder continuar con el deporte, ¿no? Ella es una persona muy luchadora, y que lucha por sus ideales y lucha por nosotros, lucha por la familia, y la quiero mucho. Ha sido alguien muy comprensiva, muy paciente, y que estando a mi lado creo que me ha dado esa fuerza que requiero para seguir adelante. También mencionar el nombre de mi padre, que no lo mencioné en su periodo, es Alejandro Galán Beristain. Que en paz descanse. Excelente, pues la verdad es que llegaron muy bien preparados los dos como deportistas actuales, jugaron muy bien sus 4 downs y vamos a jugar un tiempo extra. Entonces, a manera de cierre, mi querido Paco, ¿qué mensaje te gustaría dar a la comunidad, a los amigos y amigas que amablemente nos escuchan y nos ven? Como cierre de este programa, ¿qué mensaje te gustaría compartir, Paco? Bueno, yo creo que algo muy importante es que tener metas. Yo creo que tener metas, tener objetivos, tener proyectos. El hecho de tener en claro, ¿sí? Cuando tú tienes un proyecto siempre trae cosas buenas. Los proyectos requieren de sacrificio, los proyectos requieren de trabajo en equipo, y como bien decía Alex, de otras personas, de otros talentos para poder ser alcanzados. En ese camino puede haber derrotas, en ese camino puede haber muchos obstáculos, pero sin embargo, si uno tiene muy claro a dónde quiere llevar, eh, eh, motivado por las personas que a uno lo rodean y por las cosas importantes que lo inculcaron a uno sus padres, pues esos objetivos se van a encontrar.
Excelente, Paco. Muy valioso el comentario, lleno, por supuesto, de humanismo y de sensibilidad. Y mi querido Alex, ¿cómo te gustaría cerrar el programa? ¿Qué mensaje te gustaría compartir? A mí me gustaría comentar que existen metodologías de proyectos. Por muchos años lo han existido, pero hoy existe una tendencia. Es una tendencia a innovar, ¿no? Hemos visto, lo menciono porque en mi área en particular hay grandes compañías que han surgido de la innovación. Y justamente todo radica en una nueva forma de pensar, donde ya no es la típica metodología tradicional, sino que es una metodología de aprender rápido y fallar rápido para poder corregir y enderezar y moverse adelante de una manera más rápida, porque la competencia está justamente mirando lo que haces, ¿no? Entonces yo creo que esa filosofía, si podemos empezar a adoptarla nosotros en nuestras propias actividades dentro de la familia y dentro del deporte, pues también nos va a ayudar a ser más exitosos más rápido, ¿no? Creo que darse cuenta, hace rato Francisco lo comentaba, darse cuenta o premiarse de esos logros rápidamente, yo creo que tiene unos efectos retroactivos, ¿no? En lo que tú estás haciendo y te lanza con mayor fuerza para conseguir el objetivo. Entonces, creo que eso es algo interesante que me gustaría para cerrar. Excelente, gracias por compartirlo, Alex. Definitivamente muy valiosa reflexión. El estar atentos, el darnos cuenta de un mundo cambiante y de la velocidad que requiere esa adaptación y esa capacidad de transformación propia del espacio y de otros a través de esta experiencia que nos compartes. Sin duda es una gran herramienta. Y amigos y amigas, estamos llegando al final de este recorrido por el deporte, por la vida organizacional y la familia, en la experiencia, en los puntos de vista, en los conceptos, aparte de dos expertos, de dos seres humanos francamente fraternos, con caminos muy similares, con principios y valores muy similares, finalmente compadres, con un proyecto de vida similar, cada uno con 5 hijos y sobre todo con una gran calidad humana. Entonces, para mí, Paco y Alex, ha sido un honor y un placer encontrarnos hoy a la distancia en este espacio verdaderamente fraternos. Obviamente nos une el fútbol, nos unen los cóndores, la universidad, pero sobre todo esta filosofía que ustedes comparten definitivamente nos deja herramientas y nos permite reflexionar. Muchísimas gracias, porque esta reflexión, como decía Alex, finalmente requiere acción, requiere ejecución, como decía Paco. Entonces, amigos y amigas, lo único que nos resta es invitarlos a que amablemente nos acompañen nuevamente el próximo miércoles a las 8 de la noche, donde tendremos un ejercicio más de aprender y compartir. Mi querido Paco, mi querido Alex, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias a ti, Chuck. Felicidades. Igualmente para ustedes. Programa, Un placer gracias. saludarlos. Muchas Gracias gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches.